muchas veces, me gustó en esta conferencia pasada, cuando el Elder Kieran habló con algunos jóvenes que pensaban del arrepentimiento, y dijo sé que él no está buscando a ver en qué me equivoqué, diciendo como cacharme a ver en qué fallé. Realmente Dios trabaja incansablemente 24/7, como dicen allá, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, aunque a veces, como en el caso del grosellero, ¿verdad?, requiera cierta podada. Así que, Eduardo, esta semana cuando abramos las escrituras para leer, hagámosla con una oración en el corazón. Vámonos preguntando qué es lo que Dios quiere que aprenda el día de hoy. Porque cuando nos disponemos a oír, Él también va a abrir nuestros ojos espirituales y el entendimiento, como lo hizo con el presidente José F. Smith. Y el mismo Dios que habló en Kirtland, en aquella visión con José Smith, el mismo que corrió el velo en el templo de Salt Lake City con el presidente José F. Smith, nos hablará a nosotros también, si aprendemos a meditar un poco más y a correr un poco menos. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. 2 profetas, 2 templos y 2 visiones separadas por más de 80 años. En 1836, José Smith recibió una visión y vio los cielos abiertos en el templo de Kirtland y contempló la gloria de Dios y la salvación de su hermano Alvin, quien había muerto sin ser bautizado. Décadas después, en 1918, el presidente Joseph F. Smith, agotado por el dolor de perder 13 hijos y a tantos seres amados, pasando tiempo después de una pandemia, recibió una visión celestial en el templo de Salt Lake City sobre la obra redentora del Salvador en el mundo de los espíritus. Ambos profetas buscaron consuelo y ambos recibieron luz. En Doctrina y Convenios 137 y 138 no solo nos muestra lo que sucede después de la muerte, sino nos muestra la verdadera identidad del Señor Jesucristo, el Dios que no olvida a nadie, el que desciende hasta los lugares más oscuros para llevar esperanza, redención y amor eterno. Estas 2 visiones son una misma voz, el testimonio del grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo. Muy bien, pues bienvenidos a este episodio final de Doctrina y Convenios. Que es Doctrina y Convenios 137 y 138, la visión de la redención de los muertos. Y fíjate que me encantó eso que dijiste ahorita de conocer la identidad. En esos versículos vamos a conocer un aspecto de nuestro Padre Celestial que para mí es de mi cosa favorita de la restauración, que es realmente quién es Dios y qué piensa de sus hijos. Yo quiero compartir el primer punto, que es: todos los hijos del Padre Celestial tendrán la oportunidad de escoger la vida eterna. Y en esta visión que tú mencionabas que tuvo el profeta José de la gloria celestial, me encanta, son solamente 10 versículos, pero vamos a ver todo lo que nos da, toda la carnita que podemos agarrar de aquí, y vamos a encontrar muchísimo consuelo. Vamos a leer, por favor, el versículo 5 y 6, si eres tan amable. Del 137. Del 137, recordando que aquí menciona Alvin, que es el hermano de José. Claro, esa es la visión dada al profeta José Smith en Kirtland el 21 de enero de 1836. Y el versículo 5 dice: vi a Adán nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Y me maravillé que hubiese recibido una herencia de ese reino, en vista de que él había salido de nuestra vida antes que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez, y no había sido bautizado para la remisión de sus pecados. Fíjate el contraste. Cuando Alvin muere,
que por cierto muere de una cosa accidental, ni siquiera fue una enfermedad o un accidente, ¿no? Cuando él muere en su funeral, un pastor le dijo, pues es una lástima que tu hijo se vaya al infierno porque no se bautizó. No se bautizó. ¿Y qué contraste hay aquí, Adrián? ¿Qué es lo que José ve? ¿En dónde ve a su hermano? Aquí dice en una herencia del reino. Así es. Entonces, si él lo ve junto a su papá, a Adán, a Abraham, a su papá, a su mamá, te dice mucho. Vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Pero la otra vez, fíjate, estaba viendo un video. Es un personaje, un creyente cristiano, y él tiene como unos 5 personas. Algunos son comediantes, gente normal, así pues que no son teólogos, ¿no? Uh-huh. Entonces le dice uno, o sea que si yo nací en una isla y nunca conocí nada, estoy condenado, dice, si no me bauticé. Y dice él, sí, le dice, pero por eso tenemos que ir a todo el mundo y predicar. Pero sí, pues, pero si yo me quedé en la isla, le dice, nunca vino nadie. No llegaste a predicarme. Bueno, dice, pues es que tienes que haberte esforzado. Le dice, pero ¿cómo me voy a esforzar si no conocí? Entonces se hace una, ¿cómo te puedo decir? Contradicción, porque si el que no naciere del lado del Espíritu no puede ser salvo, pero si yo nunca tuve la oportunidad, entonces Dios se vuelve un Dios injusto con esa temática. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. El versículo 7, por favor, si lo puedes leer. Por lo que me habló la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. A ver, aquí dice quienes lo habrían recibido. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues no podemos saber. Por eso tenemos que hacer la obra por todos. Exactamente. Entonces, esa es la parte que me encanta de este versículo. No sabemos. Porque hay una escritura que viene en Doctrina y Convenios 6:16 que dice, sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. Así es. ¿Qué nos revela esto entonces de la personalidad de Dios, Adrián? Pues primeramente nos revela el gran amor que Él tiene por nosotros como sus hijos. Cómo es que un padre que aparentemente podría ser vencido por la muerte en esta misión de rescatar a sus hijos, aún en esas circunstancias de este hombre en la isla que nunca conoció el Evangelio, puede ser salvo. Y también nos muestra misericordia. Así es. Y tantas cualidades tan bellas y positivas, que si pensamos en Dios como la justicia, pues podríamos decir, bueno, pues algo ha de haber hecho para terminar en esa isla. Pero cuando pensamos en el llamamiento más importante de ese Dios, que es ser Padre, vemos cómo las misericordias vencen aún la muerte. Así es, el amor trasciende tiempo y espacio. Esa es mía, no es cita. No es cierto. Pero la paradoja de ser justo y misericordioso, que es contradictorio, Dios las junta. Así es. Aquí lo vemos. Y dice en el 8, también todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Otra vez, no podemos juzgar con juicio final porque no sabemos. Dice, pero yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. O sea que aquí hay algo muy interesante porque dice, ¿cómo dice el dicho? Que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿No? Es un camino pavimentado de buenas intenciones. Pues resulta que el cielo también. Porque aquí está hablando no nomás de las obras, sino el deseo de tu corazón. Uh-huh. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto, Adrián? ¿Qué podría ser algo que en el cual, por ejemplo, no nomás mis obras, sino lo que yo deseo, me ayuda a poder entrar a la gloria celestial? Fíjate que hoy estaba hablando con alguien en cuanto a algunas asignaciones. Y entonces me decía, no, pero es que tú... y empezó y me dio una lista
de cosas que pude haber hecho mejor. Ok, y entonces le digo, sí, le digo, pero a lo mejor no fui tan efectivo como tú, pero lo hice con un deseo de servir. En cambio, probablemente muchas personas lo hicieron 1000 veces mejor que yo, pero en cada momento estuvieron rezongando y deseando no estar haciéndolo. Entonces, nuevamente el Señor espera corazones listos. Y no es por ponerme de ejemplo, pero sucedió hoy en la mañana, pues. Entonces, muchas veces aquella persona que no tiene la habilidad, que no tiene el conocimiento, pero tiene el corazón puesto en el Señor, podrá verse más bendecido o podrá tocar a lo mejor más corazones que aquella persona que hace las cosas perfectamente bien, pero deseando no estar ahí. Exacto. Y ahí entra, imagínate, cuántas personas hay que, por ejemplo, por tradiciones, por enfermedades, a lo mejor no pueden asistir como quisieran al templo, a la iglesia, personas que quieren casarse y no encuentran, personas que quieren ser padres, madres y no pueden. O sea, ¿cuántas cosas no hay que afortunadamente el Señor es el que nos juzga, no nosotros, ¿no? Fíjate que me estoy acordando de una experiencia que tuve hace muchos años cuando serví como obispo. Pues se ayudó una hermana con algunas ofrendas de ayuno. Y como meta le pusimos que nos pudiera ayudar a limpiar la capilla un par de semanas extra. Cuando se pedía antes, ¿no? Entonces, pues yo no soy muy bueno barriendo, ¿no? Entonces cuando llegué allá, me estaba barriendo y me dice, obispo, quítese, usted en su vida ha barrido bien, me dice. Manos finas, y empezó a decir un chorro de cosas. No, y le digo, muchas gracias, hermana, por estar aquí. Y le dice, pues no estoy porque quiero, me dice, estoy porque me mandó. Y yo, bueno. Entonces, pues yo supongo que con mi barrida fea y que no dejé bien el camino, pues creo que pude agradar un poquito al Señor, ¿no? Porque pues me esforcé. Hasta regañado saliste. Muy bien. Y para terminar, la cereza del pastel. Yo creo que este es algo, híjole, que de verdad que te llena el corazón de gratitud. Y dice el versículo 10, y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Qué belleza de doctrina para todas las personas que desafortunadamente llegan a perder a un pequeño, esas personas que no logran ver en esta vida el crecimiento de ese tierno ser querido. Qué doctrina tan hermosa decir, todos ellos se salvan en el reino celestial, en el reino más alto. Creo yo, Adrián, que estos versículos nos muestran la verdadera cara de Dios. Muchas veces me gustó en esta conferencia pasada cuando el Elder Kieran habló con algunos jóvenes que pensaban del arrepentimiento y dijo sé que él no está buscando a ver en qué me equivoqué, diciendo como cacharme a ver en qué fallé. Realmente Dios trabaja incansablemente 24/7, como dicen allá, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, aunque a veces, como en el caso del grosellero, ¿verdad? Requiera cierta podada. Así es, gracias. Gracias, Eduardo. Y yo quiero tocar por último una parte especial de Doctrina y Convenios 138, del 1 al 11 y del 25 al 30. En cuanto a leer y meditar las Escrituras, me preparan para recibir revelación. Eduardo, hay momentos en la vida en que el alma requiere respuestas y esas respuestas no son necesariamente porque hayamos perdido la fe. Veíamos en capítulos anteriores cómo José Smith pedía respuestas al Señor y pues le decía, el Hijo del Hombre descendió por debajo de todo esto, ¿eres tú mayor que Él o qué está pasando? De alguna manera son respuestas que el Señor nos manda y no es porque José o tú o yo perdamos la fe, sino porque necesitamos comprender a veces un poco más del amor de Dios. Y eso le pasó al presidente José F. Smith en el año de 1918. Nuevamente, como hablé ahorita en la introducción, la guerra había dejado millones de muertos. Por supuesto que la gran mayoría no eran miembros de la iglesia, ¿verdad? La guerra siempre es cruel y arrasa con inocentes.
Además de esto, como dije, el mundo en ese instante estaba cubierto por una pandemia también. Y él, ya anciano, ya con un cuerpo debilitado, sufría la muerte de 13 hijos. ¿Okay? En medio de este dolor, él no se encerró en la desesperanza, ni en el silencio, ni tampoco empezó a buscar respuestas en lugares incorrectos. Él abrió las Escrituras y se puso a meditar profundamente en ellas. ¿Qué pasa, Eduardo, cuando tenemos problemas? ¿Qué pasa cuando la vida no nos da aquello que creemos que merecemos o simplemente las cosas no toman el rumbo que deseamos? Muchas veces, lamentablemente, tomamos la decisión de decir que Dios no nos ama y empezamos a dudar de nuestra relación con Él. Empezamos a buscar justificaciones para entender de alguna manera que el evangelio que vivimos no es verdadero. Y por eso, porque no es verdadero, Dios no cumple con nuestros deseos. Por lo general, detrás de cada apostasía hay un deseo no cumplido. Y hay un sentimiento de que, como Dios no me contestó como yo quería, entonces Dios no existe, o esta no es su iglesia. O hace acepción de personas y por alguna razón a mí no. Entonces no es justo. Así es. Entonces, podemos tomar esa actitud negativa o podemos hacer lo que hizo el presidente José F. Smith. Y ese es el enfoque práctico de esta parte, de esta revelación que él recibió. Él meditó en cuanto a las Escrituras. Y bueno, el Doctrina y Convenios 138.11, si anda por ahí, por favor, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Aquí anda. Dice, mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Okay. Y podemos pasar por desapercibida la palabra, pero esa es la palabra en que quiero centrar. Al meditar. ¿Qué significa para ti, Eduardo, la palabra meditar? Si te digo, vamos a meditar. Meditar para mí es pensar profundamente. Okay. Para el mundo, meditar muchas veces es poner la mente en blanco. Okay. Y vienen ideas y dejarlas ir. A mí me gusta mucho el yoga y me gusta meditar como el mundo medita. Y entonces es un ejercicio muy difícil el tratar de mantener tu mente despejada. Pero cuando meditamos las Escrituras, pensamos en cuanto al asunto y tratamos de entenderlo, de reentenderlo y verlo de diferentes perspectivas. Okay. Meditar sobre las Escrituras es hacer una oración y empezar a platicar con el Padre en cuanto a ese asunto. Y como en toda plática, siempre que doy conferencias o doy una capacitación, hago la broma y digo, vamos a jugar ping-pong, les digo. ¿Saben jugar ping-pong? Y me dicen, sí, a ver, vamos a jugar ping-pong. Y nunca falta uno por allá que me siga el rollo y me da... Okay. Y entonces cuando vamos a meditar, a mí me gusta pensar que del otro lado de la mesa está el Padre. Y estamos jugando ping-pong. A ver, Padre, vamos a meditar, vamos a jugar ping-pong con Doctrina y Convenios 138. O en cuanto a los muertos. A ver, pues José Smith vio a Alvin y lo vio con Adán, pero no se bautizó, pero lo vio ahí, ¿por qué? Y explícame. Y entonces empiezas a pensar y a pensar. Y entonces, ahí en esta meditación, él no recibió una revelación repentina. Es un resultado de una práctica de estar pensando y teniendo en mente el tema que te preocupa. Y entonces el Señor recompensa a aquellos que buscan sus tesoros. Esa también es mía. El Señor recompensa. Y bueno, no fue fruto de una vida de búsqueda. La revelación fue fruto de días, de meses, ¿por qué no de años de estar pensando, de estar buscando y de prepararte espiritualmente para poder recibir esta respuesta? Tenía muy buen pretexto para estar distraído, una pandemia y una guerra. Sin embargo, él estaba concentrado y atento
al susurro del Espíritu. Y ese día, cuando el Señor lo juzgó prudente, el velo se abrió y vio a Cristo en el mundo de los espíritus, predicando su evangelio a los justos y a los que nunca habían escuchado. Y bueno, ahí él vio esperanza para muchos que se creían perdidos. Así es, definitivo. Yo quiero compartirte algo muy especial. Es uno de mis tesoros espirituales y yo no tengo el don de sueño ni de visiones. Okay. Yo no soy de los que sueñan. Pero tenemos amigos que sí, ¿verdad? Enoch, por ejemplo, él sí tiene muchos. ¿Sí? Enoch tiene muchos sueños. De repente me habla y me dice, soñé esto. Y yo, okay. Me lo interpretas casi. Y pero en una ocasión tuve la oportunidad de recibir una revelación a través de sueño. Y era precisamente en cuanto a esta doctrina. Y yo agradezco a mi Padre Celestial por este conocimiento y por la paz y la tranquilidad que trae a nuestras almas. Y no tengo ninguna duda que la doctrina que el presidente José F. Smith nos enseña en Doctrina y Convenios 138 es verdadera. Hay un paraíso y hay personas esperando recibir su bautismo, y aunque aquí en tierra no lo aceptaron o no tuvieron la oportunidad de aceptarlo, están deseosos de recibirlo en el más allá, en esta parte. Sí. Y fíjate que esto que mencionas de meditar, precisamente cuando buscamos esas respuestas a algún dolor, sobre todo, el templo es el lugar ideal. Yo tengo una experiencia muy sagrada. Curiosamente, mis experiencias son iniciatorias, donde no pensarías que es... tú pensarías que en el Salón Celestial, pero en iniciatorias yo tuve un testimonio de esta sección. Fue una experiencia sencilla, corta, pero ese pequeño momento que el Señor decidió revelarme algo que yo necesitaba, dije, es cierto, o sea, es verdadero, y qué especial que nuestro Padre Celestial nos da esas oportunidades de ver lo que hay más allá, pero siempre es un poquito, es un cachito nomás y síguele. Un destello y vámonos, ¿no? Y bueno, y Eduardo, precisamente lo que quiero rescatar de esta experiencia que tuvo el profeta es ¿qué tantas veces estudiamos las Escrituras leyendo porque queremos correr? ¿Qué pasaría si de repente decidimos leer menos, pero meditar un poco más? Cuando este capítulo esté saliendo al aire, estaremos ya en diciembre. Y yo cada año consigo una lámina que dice, he leído el libro de Mormón. Y está dividido así por números. Ah, sí, que lo vas coloreando. Y entonces cada sección es una parte del capítulo. Entonces, como no leí en todo el año, en los últimos días de diciembre me pongo a leer y para colorear el de Mormón. Y entonces... si este es tu caso, yo te quiero invitar a que tu meta no sea leer el libro de Mormón para el 31 de diciembre. Sea leer menos cantidad y meditar un poco más. ¿Qué pasa si terminas de leer el libro de Mormón en enero o en febrero? Porque meditaste un poco más. Piensa un poco en la vida de Mormón. Piensa y de Moroni. Y de lo que batallaron para escribir estas partes. Y entonces yo creo que valdría la pena leerlo sin tanta prisa. Es como si fuera un banquete y tragas en vez de masticar, ¿no? Es como si vas a un buffet y lo van a cerrar en 5 minutos. Al otro llega más temprano, ¿no? El presidente M. Russell Ballard dijo, el presidente José Smith estaba preparado para recibir esta visión porque había aprendido a escuchar al Espíritu durante toda su vida. La revelación no fue un evento, fue el resultado de una vida dedicada a Dios. Y creo que esa es la clave. Creo que la clave es que la revelación no se improvisa. La revelación se cultiva día a día
en oración, en servicio y en estudio constante. Así que, Eduardo, esta semana cuando abramos las Escrituras para leer, hagámosla con una oración en el corazón. Vámonos preguntando qué es lo que Dios quiere que aprenda el día de hoy. Porque cuando nos disponemos a oír, Él también va a abrir nuestros ojos espirituales y el entendimiento, como lo hizo con el presidente José F. Smith. Y el mismo Dios que habló en Kirtland, en aquella visión con José Smith, el mismo que corrió el velo en el templo de Salt Lake City con el presidente José F. Smith, nos hablará a nosotros también, si aprendemos a meditar un poco más y a correr un poco menos. Así es, definitivamente. Me gustaría, para terminar, agregar algo que se habló en la conferencia de estos versículos precisamente. El presidente Oaks habla de que muchos miembros de la iglesia tienen familiares amados que no aceptan los valores ni las expectativas del evangelio, dice. Y estos miembros necesitan nuestro amor y paciencia. Debemos recordar que la perfección que buscamos no se limita a las circunstancias estresantes de la vida terrenal. Doctrina y Convenios 138, 57, 59 nos asegura que el arrepentimiento y el crecimiento espiritual pueden continuar en el mundo de los espíritus. ¡Qué belleza! Ojalá que podamos en nuestra meditación buscar, Adrián, cómo podemos ser mejores con amigos, vecinos, familiares que a lo mejor no están donde deberían de estar. Y esa meditación nos lleve a ser más como Cristo. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber compartido el día de hoy estas secciones. Es un verdadero placer y un gusto estar aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les agradecemos por estar aquí el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.